Los saludo nuevamente, muy buenas tardes a todos los que déjenme nada más, ahora sí, conectar mi cámara. Listo, buenas tardes, ahora sí, perdón. Muchas gracias por acompañarme esta tarde, mucho gusto para todos. Al menos las personas que están aquí, las que se van a conectar después y las que van a ver el video aproximadamente en unos 1 hora y cuarto, más o menos tarda en subirse. Después de que acaba la sesión, son unos 15, 20 minutos más o menos para que esté disponible el texto y se las compartiré también por mensajero y en un espacio de la plataforma. Ahora sí, muy buenas tardes nuevamente. Gracias por acompañarme para esta sesión número 1, primera sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Estamos comenzando la semana número 1 que se llama literatura, arte y expresión comunicativa. Y para mí es un gusto encontrarlos esta tarde de miércoles 22 de octubre de 2025. Como dije, para comenzar el módulo número 1 y evidentemente intentar disipar las dudas que puedan tener ustedes alrededor del módulo, alrededor de los ejercicios, alrededor de los materiales, alrededor del plagio, que también nos vamos a referir bastante a ese aspecto, y alrededor de las fuentes de referencia, que también es algo que ustedes están muy preocupados por lo que he podido ver, ¿no? Entonces, bueno, ya me presenté apropiadamente el lunes en la plataforma, pero bueno, lo hago de nuevo, soy el asesor virtual Luis Ángel Rodríguez. Estoy desde hace varios años ya en Prepa Línea CEP, casi siempre he dado este módulo, a veces di el módulo número 5 en un par de ocasiones. Y repito, me alegra mucho comenzar un nuevo módulo con G77 y espero que sea igual de productivo para ustedes como lo es casi siempre para mí, porque aprendo mucho de las generaciones conforme van avanzando, en el buen sentido y también en otro sentido que a veces puede no ser tan positivo, pero igual me ayuda muchísimo y uno aprende. Eh, Vamos a comenzar para no perder demasiado tiempo en presentaciones. Vamos a comenzar con una presentación que justo ahora traigo, que contiene más o menos el... Listo. Ahí va. Ahí está. Textos y visiones del mundo, arte y expresión comunicativa es la semana número 1, el nombre de la unidad o semana número 1 y esta es, digamos, la agenda semanal donde iremos introduciendo cosas de manera gradual. Por favor, Briseida, David y Mía, siéntanse absolutamente libres y con la confianza de preguntar cosas. No importa si ustedes creen que es una cosa que no tiene importancia o no tiene sentido, no existe tal cosa. Lo que para ustedes puede ser algo muy básico es una duda al fin y al cabo y obviamente para mí es importante. Gracias, Mía. Y también eso puede ayudar a que sus compañeros que están viendo el video, que van a ver el video, puedan concentrarse también en poder tal vez disipar la misma duda que tienen ustedes. No se imaginan cuántas veces tienen la misma duda entre compañeros de su propia generación y eso se comparte en general, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, repito, y ojalá pudieran participar. No importa, lo único es interrúmpanme, levanten la mano, activen el micrófono o simplemente escriban su duda o digan tengo una duda y con eso yo detengo la explicación o lo que esté diciendo y pasamos a su duda, que obviamente es más importante. Si hay un video, pues nada más ahí les voy a pedir que obviamente se esperen un poquito para que yo pueda terminar el video, para que se pueda terminar el video y listo, ¿no? Básicamente eso es la estructura de todas las sesiones que vamos a ver en Prepa en Línea CEP. El primero es el tema, cuáles son los temas de la, bueno, perdón, primero el objetivo de nuestra sesión, marco siempre un objetivo y al final vemos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Algunos conocimientos previos que ustedes deberían tener, casi siempre lo traslado a ejercitar cosas, como técnicas de comprensión lectora, algún texto en el cual tenga que activarse, conocimientos que se supone que deberían tener, no está mal si, no sé, por ejemplo, sujeto, verbo y predicado, no está mal si lo tienen mal, digámoslo así, simplemente que ustedes tienen que considerar algunas bases que a lo mejor se les olvidaron ya de la secundaria, si ya salieron hace mucho, si salieron hace poco, realmente no importa.
Los temas de la semana, va a haber temas de la semana claves, es decir, ustedes tienen la obligación de revisar todos los materiales, incluido este video, pero no todos los temas serán abordados por mí, algunos no lo serán, ¿no? Entonces, algunos de ellos ustedes ya los tendrán que tener presentes más o menos para poder preguntar cosas. También tengo digamos, una sección que se llama lo que hay que saber, es decir, cosas mucho más claves, es decir, algunos tips o consejos de lo que les sugiero saber para que no haya problemas en general, ¿no? Entonces, eh, las reglas de comunicación virtual que casi siempre van al inicio, pero bueno, no está de más repetir las reglas cada semana, me toma 10, 15 segundos cada sesión para que tengamos claro cuáles son los lineamientos y no nos sorprendamos eh, de la forma en que tenemos que comportarnos en las sesiones virtuales. Explicaré gradualmente también las actividades integradoras 1 y 2. Las voy a explicar de manera general porque ustedes deberían tener ya preguntas previas sobre esto. Vamos a trabajar. Generalmente la sesión número 1 es probablemente la más extensa porque preguntan muchas cosas. Yo hago muchas aclaraciones sobre mi forma de trabajo, sobre la forma de participar, etcétera. Y eso hace que se prolongue un poquito, pero bueno, espero cumplir más o menos la hora, que es más o menos lo que estipula la Prepa en línea CEP. Voy a hablar también, voy a dedicar un especial apartado al plagio, más que al plagio, a la colocación de citas y referencias en el texto. Un segundo. Perdón. Les decía que voy a dedicar un apartado más que al plagio, sí va a haber un poquito, un video sobre el plagio, pero lo que más me interesa a mí en particular es que ustedes puedan saber cuál es la importancia de colocar fuentes de referencia en todas sus actividades, comenzando esta semana. Va a haber una reflexión muy pequeña, que espero que no haya en general, sobre esto. También voy a aclarar lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que por ahí algunas personas ya usaron inteligencia artificial. No es muy difícil darse cuenta que están utilizando inteligencia artificial, pero bueno, voy a hablar también un poco de eso y también voy a poner un video sobre cómo citar desde la inteligencia artificial. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, creo que la deben usar, yo la uso siempre y cuando ustedes den el crédito correspondiente a la fuente. Lo que sí no está permitido y inmediatamente les voy a explicar qué es lo que va a suceder si ustedes hacen eso. Es lo que no se puede permitir es que ustedes hagan como la inteligencia artificial haga los trabajos que ustedes deberían hacer. La inteligencia artificial debería funcionar como un apoyo eh, para mis actividades, pero no como la persona, o más bien como la herramienta que hace mis actividades. Ustedes deberían leer, deberían reflexionar y ayudados por la inteligencia artificial podrían contestarlo, pero no contestarlo únicamente con eso. Aun cuando pongan fuentes de referencia, se nota que es inteligencia artificial. No les voy a decir cómo se nota, porque eso es una cuestión general, pero también hay algunos programas que detectan si estás utilizando inteligencia artificial y qué grado estás utilizando. Si tienen dudas generales, lo pueden hacer en cualquier instante, en cualquier momento, no hay ningún problema al respecto. Y voy a adelantar un poquito los temas de la sesión 2, que en realidad son los mismos de hoy. Simplemente vamos a ejercitar otras cosas y simplemente vamos a marcar cosas pendientes que nos quedaron el día de hoy. Finalmente nos vamos a despedir revisando si el objetivo inicial que trazamos se logró. Repito, si hay alguna pregunta, Briseida, David y Mía, por favor háganmela saber en cualquier momento, no importa si estoy hablando de otra cosa, no hay ningún inconveniente sobre eso. Ok, gracias Briseida y a los demás si quieren preguntar lo que tengan que preguntar, no hay ningún inconveniente. Voy a comenzar con, como dije, el objetivo de la sesión que está ahí. El objetivo de la sesión número 1 es que ustedes se identifiquen con los lineamientos de calificación, es decir, cómo estoy calificando yo, número 1. Número 2, que puedan saber cuál es la mejor forma de evitar el plagio y también que sepan cuál es la mejor forma de hacer una revisión completa de sus trabajos, incluida la ortografía. Y
Ok, Briseida, no hay problema, gracias por avisar. Y también que ustedes puedan tener o saber, creo yo, que es bastante importante, em, cuál es la mejor forma de presentar sus trabajos y qué exactamente voy a calificar para no perder puntos durante todo el periodo, ¿no? Entonces ese es mi objetivo, que ustedes se identifiquen con las actividades, que sepan qué hacer, que sepan lo de las citas textuales, que es muy importante, paráfrasis, plagios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son las reglas de comunicación virtual que están entre nosotros y que nos pide Prepalina CEP que verbalicemos o leamos en voz alta. Saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de las personas, ser claro y cortés durante las participaciones, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Ese quinto punto, desafortunadamente, tiene un descuento de puntos, por ejemplo, en sus actividades, tiene un descuento de puntos y dependiendo del número de los que hagan, ¿no? Si hay tiempo, les podría enseñar la rúbrica que contiene esta información. Luego, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros, eso no está penalizado, pero es importante que lo sigamos. Procurar ser breve y conciso. Cuando escriban, no es recomendable escribir párrafos extensos. Limítense a la instrucción que yo les doy y también limítense a la instrucción que les da la misma plataforma o los archivos dentro de las actividades. Y la última, asegúrate de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Eso también implica la inteligencia artificial que ahora estamos usando. Ahorita les voy nada más a explicar lo que tiene que ver con ese sentido. ¿Ok? ¿Cuál es la dinámica de la clase? Es decir, cómo trabajo yo. Es muy sencillo. Tú tienes derecho a los puntos extra de cada clase o de cada sesión, de miércoles y viernes, si participas por medio de la voz o bien escribes. No tienes que, entiendo que algunos están en el transporte, trabajando, comiendo, pues eso no es problema, no hay problema de mi parte. Siempre y cuando ustedes puedan participar, ya sea activando su micrófono o ya sea escribiendo su participación. Si yo pregunto algo, yo esperaría una respuesta. Esas respuestas encadenadas, 2 o 3 respuestas dependiendo de la clase, no siempre son la misma cantidad, les van a dar su participación y por lo tanto sus puntos extra al final de la semana. Los puntos extra los coloco generalmente los viernes cuando termina la semana y son por clase, no por semana. Es decir, si Mía solo asiste hoy y él no asiste el viernes, entonces se le colocarán los puntos de hoy, pero no los del viernes. Y es indispensable que para obtener sus puntos participen. No basta con hacer acto de presencia aquí, tienes que participar si tú quieres obtener los puntos. ¿Ok? Si tienen dudas sobre cómo califico y demás o cómo evalúo las participaciones, avísenme por favor. Estos son los objetivos académicos del día de hoy, que es iniciar con el análisis literario, es decir, qué es el análisis, familiarizarse con los géneros literarios, qué son los géneros, eso tiene que ver mucho con la actividad 1, y al último, reconocer la importancia de las fuentes de referencia, y esto lo podríamos asociar al plagio y a la inteligencia artificial. Es bastante importante. Los temas de la semana son literatura y lectura, géneros literarios y citas textuales y paráfrasis. Esas son las partes importantes. No es que los otros temas no sean importantes, sino que estos son los que urgen por la cantidad de errores o de descuento de puntos que se presentan siempre durante esta semana, que es la primera y que a veces no conocen, o que sí conocen y las omiten, ¿no? Por eso las repito. Una cosa que me interesa mucho que ustedes comprendan o que sepan es que de ninguna manera es su obligación. A ver, Mía tiene la primera pregunta y me parece importante. Una duda, ¿cómo evalúa las participaciones? O sea, ¿qué es válido como una participación y qué es válido como una participación? ¿Cuántas deben ser por sesión para que sea válida en nuestras calificaciones? Es una buena pregunta mía y es importante aclararla desde ahora. Te voy a poner siempre un ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner que voy a poner este video, pongo el video y generalmente cuando pongo el video lanzo una pregunta mía y digo, por favor escriban sus impresiones del video. Y tú escribes tus impresiones, eso para mí es una participación. Si yo pongo 3 videos mía, esperaría 3 participaciones de ahí y ya eso tendría tus puntos extra. Si yo pongo un video nada más ese día porque me la pasé explicando o hicimos otra cosa,
Entonces, solo con esa participación es suficiente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que tú acabas de preguntar es importante, pero no cuenta como participación. Es muy importante que aclares tus dudas y, obviamente, si participas con una pregunta que ayuda también a los demás a aclarar sus puntos de vista, yo lo considero una participación. No siempre va a ser 3 participaciones, a veces es una, a veces son más, a veces son 3, etcétera, ¿no? Esa es la forma en que yo evalúo las participaciones. Por favor, Mía, avísame si te quedó claro. Gracias, gracias a ti. Estoy buscando en este momento, eh, miren, nada más debo aclarar de una vez, porque lo estaba buscando en un mensaje antes de pasar a esto. Dice, la sección Lo que hay que saber es lo que ustedes deberían saber después de la clase de hoy, es distinguir un texto literario de uno que no lo es. Eso es importante para la actividad 2. ¿Cuáles son las características de un texto literario? ¿Cuáles son los géneros literarios? Deberían saber cómo resolver las actividades 1 y 2. Y eso de acentuación y escritura es si nos sobra tiempo, que casi no nos sobra y lo dejaremos para otra sesión. Ahí tendría que agregar también que ustedes pueden hacer fuentes de referencia, citas textuales, paráfrasis y aplicar la inteligencia artificial. Antes de pasar a esto, por favor, a los textos literarios y no literarios, quiero que me digan, por favor, que me levanten la mano, si son tan amables. Briseida, David, Karina, Keilani y Mía pueden levantar la mano, de preferencia mejor escriban qué inteligencia artificial utilizan ustedes. Hay muchas inteligencias artificiales, hay algunas que son mucho más populares que otras y obviamente en la versión de paga o en la versión gratuita, esta es una opción, esta es otra opción. Son las dos opciones que personalmente utilizo. Avísenme por favor, David, Karina, Briseida, Mía y Keilani, ¿cuál de las inteligencias artificiales que acabo de decir utilizan? Por favor. Es importante hablar con esto, empezar con este tema. Eh, a ver, Mía dice, considero que para nutrir un poco a veces ChatGPT, a veces ella apoya en algunas ideas o cosas que no quedan claras en los trabajos. Perfecto, bien, utilizas ChatGPT, muy bien. Los demás, por favor, Briseida, Keilani, David y Karina, si son tan amables de decirme qué inteligencia artificial utilizan, solamente es para, digamos, romper el hielo en ese sentido. ChatGPT, sí, sí, y asistencia de inteligencia artificial, me imagino que es el de Google, el que aparece de manera automática. Karina, ChatGPT, David usa Gemini, en la escuela de carrera técnica, no, no hay problema, está perfecto. Keilani dice sí, sí, que ayuda con temas escolares, perfecto, no hay problema. El que usen realmente no importa, pero quiero aclarar esto, probablemente lo repita, pero antes de que suceda eso, lo voy a decir de una vez. Hay algunas marcas que como profesor indican, obviamente algunas veces se me pasa, algunas veces no me doy cuenta, pero muchas veces dejan marcas, la inteligencia artificial deja marcas específicas de estilo. Entonces, eh, les leo nada más la postura de Prepalínea CEP sobre la inteligencia artificial. Dice, no se colocará plagio, pero se valorará como no evaluable y se le da una oportunidad de hacer una segunda entrega. Si yo descubro que usaron inteligencia artificial, y es decir, eh, ustedes y yo ya sabemos que la inteligencia artificial puede hacerles un trabajo o una actividad completa, incluidas las fuentes de referencia. Sin embargo, hay dos tipos de personas. Aquellas que hacen el trabajo completo, es decir, que colocan fuentes de referencia, y aquellas que no lo colocan. Obviamente es mucho más fácil darse cuenta cuando la persona no colocó fuentes de referencia. Es mucho más fácil darse cuenta cuando utilizó inteligencia artificial. Ahí se le pone no evaluable, no se le coloca plagio, simplemente se le coloca no evaluable, es decir, se le coloca 0 en todos los rubros.
y no se le coloca nada de plagio porque es la idea de Prepa en línea CEP. Ustedes tienen la oportunidad de volver a entregarlo. Dice, solo en caso de que la actividad haya sido evaluada a semana vencida, se otorgará una extensión de 24 horas. Es necesario dar a conocer esta información a los estudiantes al comenzar el módulo, cosa que estoy haciendo ahorita. Entonces, yo sé que todos utilizamos inteligencia artificial, me incluyo en ellos, sin embargo, hay que utilizarla como una fuente de apoyo, como ustedes mismos han dicho, y no como la fuente que hace todos mis trabajos, en lugar de yo leer, yo investigar, yo subrayar y yo escribir y profundizar. No, la idea no es que lo haga la inteligencia artificial. Solo aclaro este punto porque ese es el reglamento que nos marca Prepa en línea CEP. Ahorita que veamos un poco más del plagio, se van a identificar. Brisaida Mía, Keilani, David y Karina, si tienen alguna duda, por favor, en este aspecto, por favor, avísenme. Algunos de sus compañeros ya entregaron, varios de sus compañeros ya entregaron trabajos de la semana 1, actividades 1 y 2, y en ellas desafortunadamente, gracias Mía, y en ellas desafortunadamente hay marcas de inteligencia artificial, y en ese caso se marca que el contenido no es original, pero de acuerdo a esto de línea CEP, lo hacía en el pasado, se les va a abarcar, si es una cantidad importante, se les va a abarcar como no evaluable. Es decir, tienen que hacerla y tienen que demostrar que no usaron inteligencia artificial o bien que la usaron como fuente de referencia. Es muy importante. Si ustedes siempre dicen, o es una reflexión general, perdón que estoy tomando demasiado tiempo, si ustedes dicen es una reflexión general que, que no usaron la inteligencia artificial, sino que ustedes ya tenían esos conocimientos, a mí me parece difícil, a veces empiezan a citar corrientes literarias, biografías de autores, y me parece difícil que ustedes sepan eso. Si ustedes lo saben, lo tomaron de algún lugar. Eso es lo que tienen que poner como fuentes de referencia. Y si no saben, porque no se acuerdan, es bueno volver a revisar la fuente de referencia para, obviamente, revisarla y colocar la respectiva fuente. Repito mucho esto o hago mucho énfasis, no solo porque nos ha pedido Prepa en línea CEP, sino que ustedes sabrán que el 95% de las personas que entregan trabajos utilizan inteligencia artificial, probablemente el 90%, o sea, 9 de cada 10 personas, ya sea que lo utilicen positivamente, es decir, como apoyo, o negativamente como un instrumento que me hace toda la actividad sin que yo haga nada, ni siquiera leer los textos, ¿no? Entonces, por eso hago esta aclaración, porque tanto uno como el otro son extremos opuestos, tienen la responsabilidad de colocar fuentes de referencia, la inteligencia artificial. Ahorita tengo un video donde explica eso. Antes de pasar a eso, nada más una cosa que se me olvidó aclarar, es que ustedes no tienen la obligación de asistir a las videosesiones de Prepa en línea CEP. Obviamente, si quieren los puntos extra, asisten, participan, como ya le expliqué a Mía sobre participación, pero no están obligados a hacerlo, es decir, no es obligación hacerlo, es voluntario. Sin embargo, ustedes sí están obligados a revisar todos los materiales de la plataforma Prepa en línea CEP y a leerlos, están obligados a hacerlo, así como se escucha. Su obligación es leer las actividades y leer los materiales de Prepa en línea CEP. Y este video, cuando ya pasa a la plataforma, se considera un material más, como cualquier otro. Por lo tanto, es su obligación revisar todos los videos de todas las semanas, porque se puede dar información muy importante que no está en la plataforma, pero va a estar a través de este video. Si ustedes se pierden la información, entonces estarán perdiendo automáticamente varios o muchos o muchísimos puntos. Espero haber sido claro con esto, porque repito, yo no estoy obligando a nadie a entrar a las sesiones, pero ustedes sí tienen la obligación, como estudiantes de Prepa en línea CEP, por el compromiso que hicieron desde el propedéutico, a revisar los materiales, y este video, una vez que pasa a la plataforma, es un material de clase. Por lo tanto, ustedes están obligados a revisarlo. Si por alguna razón no puedes asistir, por favor, no te olvides de revisar el video el día de los miércoles, por la tarde, en la noche ya está disponible, y los viernes de la misma manera, ¿no? Entonces, solo aclaro este asunto porque me parece vital y muy, muy importante aclararlo, ¿ok? Vamos a empezar con un pequeño video de los textos literarios y no literarios. Posteriormente, Mía, ahora sí, va a la primera participación. Cuando acabe el video, van a aparecer una serie de preguntas. Creo que son 10 o 12 preguntas. Y cada uno de ustedes va a contestar 2 preguntas. Yo les voy a decir cuáles.
Es decir, David 1 y 2, etcétera, Briseida 4 y 5, etcétera, ¿no? Yo les voy a decir al final. Lo más importante es que ustedes no tomen notas si quieren, no hay problema, pero que pongan atención porque con esto es muy importante para que ustedes puedan enterarse de las actividades de la... Esto es muy importante para la actividad 1 y 2. Adelante. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Muy bien, ahora sí, van las preguntas. Ya les voy a decir quién, cada... No, una no vamos a exagerar y ahorita ya pasamos ya lo del plagio. Ay, la tenía aquí, se me borró. Perdón. Me pueden contestar entonces. Por favor, David, Karina, Mía, Briseida y Keilani, ¿cuál es la diferencia entre los textos literarios y no literarios? Y si me pueden dar ejemplos, David, Karina y Mía de literarios y Briseida y Keilani de no literarios. Por favor, lo pueden hacer a través de la voz o lo pueden hacer a través de la escritura. Repito la información, diferencia entre textos literarios y no literarios. David, Karina y Mía, ejemplos de textos literarios y Briseida y Keilani, ejemplos de no literarios. También me pueden poner ejemplos de que hayan leído en la plataforma. Eso también sería muy bueno. De lo que han leído en la plataforma, cuáles serían textos literarios. Eso sería, repito, sería excelente.
Dice Mía, el texto literario es mucho más ordenado y tiende a ser totalmente estético, el no literario menos estético y más centrado en ser real y objetivo. Entonces nosotros nos vamos a dirigir básicamente a textos literarios, nosotros en textos, en este módulo nos vamos a referir básicamente a textos literarios en su totalidad. Será raro que no tengan, ¿no? Entonces, bueno, pues más bien es por ahí. Los demás, por favor, David, Karina, Briseida y Keilani, ¿cuáles son ejemplos, por favor? Keilani dice textos no literarios, ejemplos, bueno, ¿cuáles son? ¿Cuál es el propósito? Informes, noticias, recetas e instrucciones. Perfecto, muy bien. Solo era un ejemplo, tú pusiste 4, pero no hay ningún problema, está muy bien. Karina nos dice que el texto literario cuenta una historia con personajes, tiempo y espacio. Bien. Y ejemplos son cuento, novela, mito o leyenda. Muy bien. Me queda pendiente, por favor, David y Briseida, me parece. Así es. David y Briseida me quedan pendientes sobre su participación al respecto. Eso es nada más para, digamos, para empezar y revisar este aspecto, ¿no? Si ustedes están tomando nota, les voy a pedir que anoten o se aprendan estos 3 conceptos, por favor. Los conceptos son paráfrasis, citas textuales y fuentes de referencia. Repito, paráfrasis, citas textuales y fuentes de referencia, ¿no? Esa es la parte que vamos a ver a continuación y lo referente al plagio, ¿no? Por favor, no se olviden, es muy importante este consejo. Ustedes tienen que colocar fuentes de referencia en absolutamente todas sus actividades. No hay excepciones. Es decir, así sea en foro de integración, la semana 1, la semana 4, la actividad 10, perdón, la actividad 6, el foro, el proyecto, todo debe llevar fuente de referencia sin excepción. Básicamente, si ustedes no ponen fuentes de referencia, no pueden aspirar a más de 8, tal vez 8.5, 8.6 de calificación, porque y se arriesgan a un plagio, se arriesgan no solo a no cubrir las instrucciones, porque ahí hay un criterio que habla sobre seguir instrucciones, las referencias son una instrucción, sino que también podrían obtener un descuento de puntos, es decir, podrían no obtener el puntaje completo por no seguir instrucciones y por el otro lado podrían tener un descuento de puntos porque la información que ustedes comparten no es tuya. Si ustedes no ponen fuentes de referencia, me están diciendo que ustedes se inventaron todo y ese no es el caso. Solo voy a aclararlo. Es muy importante este consejo, por favor. A ver, David dice, la diferencia es que los textos literarios tienen una función estética, buscan la emoción de un lenguaje subjetivo y creativo, y los textos no literarios tienen una función informativa práctica y un lenguaje directo y claro. Muy bien, con eso ya entendimos más bien cuáles son las diferencias entre uno y otro, y ahora sí, vamos a pasar un segundo. Voy a primero a revisar esto. No, este no es. Ah, perdón. Este sí. Eh, Hablé sobre los conceptos de paráfrasis, cita textual y referencias finales. Son 3 cosas que ustedes deben aplicar en sus textos literarios. Aquí es un video muy ilustrativo donde dice cómo citar en APA, que es el formato que utilizamos para nuestro manual de citación de prepa en línea CEP. Cómo citar en APA en el contenido generado por ChatGPT, es decir, cómo puedo referenciar y no cometer plagio y utilizar al mismo tiempo ChatGPT. Va a explicarlo. Si tienen dudas, lo más importante, lo que voy a evaluar ahora
después de este video es que ustedes hagan preguntas sobre esto, no que me den respuestas sobre de qué trató el video, sino que hagan preguntas sobre esto. Nada más, me interesa mucho que pongan atención. Dura 4 minutos. Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Hoy te traigo otro video sobre Apacecte Medición y vamos a hablar de cómo referenciar y citar contenido de ChatGPT. Comencemos. Si has utilizado una inteligencia artificial como una herramienta y no un sustituto en tu investigación, debes describir cómo la utilizaste dentro de la sección de metodología o en alguna otra sección de tu trabajo, como podría ser el caso de la introducción. Debes recordar que como las respuestas generadas por una IA no son recuperables y no es una persona comunicando, estas no pueden ser tomadas como comunicados personales, por lo cual deben seguir su propio modelo de citación. Recuerda que debes acreditar la referencia al algoritmo de inteligencia artificial que utilizaste para obtener las respuestas, sea ChatGPT, BARD, Perplexity, etc. Vamos a mostrar un ejemplo de una consulta hecha a ChatGPT con un prompt como el siguiente: una inteligencia artificial tiene vida propia, y ChatGPT responde: la IA es una tecnología creada por humanos y funciona según los algoritmos y datos proporcionados por sus creadores y usuarios. Aquí tenemos el ejemplo de cómo hemos hecho el prompt. Podemos ver el link, podemos ver el prompt, podemos ver la respuesta y podemos ver la versión, en este caso, de ChatGPT, que es importante para la parte de la referenciación que se explicará a continuación. Para referenciar y citar contenido de ChatGPT para las citas entre paréntesis, colocaríamos OpenAI y el año entre paréntesis. OpenAI es el creador de ChatGPT, sería el autor, y para una cita narrativa iría OpenAI fuera de los paréntesis y el año dentro de los paréntesis. La referencia iría OpenAI, fecha, el año, ChatGPT, que es el nombre de la inteligencia artificial en cursiva, la versión del día y mes, como pudiste ver en la sección anterior, y entre corchetes iría la descripción de modelo de lenguaje de gran tamaño. A continuación iría la dirección o el URL del chatbot de OpenAI. Nada más, le voy a detener un poquito. Lo que dice adelante es cita textual, cita paréntesis y referencia. Son las 3 cosas a las que me estoy refiriendo. Sí, por supuesto, Briseida, puedes tomarle captura. Pueden, déjeme cerrar nada más, que no hace que no se vea bien. Listo. Ahora sí, así deben citar. Lo que dice cita, cita narrativa y cita paréntesis, eso es dentro de su texto literario, dentro de sus respuestas. Lo que dice referencia es hasta el final de su trabajo. Ambas cosas deben colocarse en los trabajos, en todos los trabajos. A veces les digo que no coloquen la cita, pero la referencia no la pueden omitir, por favor. ¿Sí? ¿Tienen dudas sobre esto? ¿Me detengo un poquito más? Bueno, seguimos. Ya va a acabar. Ahí. Para nuestro ejemplo, la cita entre paréntesis iría de esta manera. Recordar poner las comillas porque una es una expresión textual, y para una cita narrativa iría el... Vean, por ejemplo, esto es lo que ustedes deberían hacer para no cometer un plagio. Por ejemplo, está citando lo que obtuvo de inteligencia artificial y lo pone entre comillas. Si no pongo comillas y si no pongo los paréntesis que están ahí, donde indico que estoy haciendo de OpenAI y 2023, si no pongo eso, eso es plagio. Cuidado, por favor. Repito, si no pongo eso, esas comillas que están ahí y los paréntesis en mi texto, y yo me doy cuenta que está obtenido de inteligencia artificial, les puedo bajar muchísimos puntos porque eso es plagio, aunque pongan al final. Sí, claro, es una buena pregunta, Briseida. Dice, en caso de que no sea ChatGPT, ¿se hace lo mismo? Claro, tú en lugar de OpenAI le pones Gemini 2023 o AI Sisi y 2023. Se pone 2023 porque es el año, pero tú tendrías que ponerle 2025. Exactamente. Copilot, asistente de IA, sí, con eso lo pones entre paréntesis, le pones una comita y le pones el año que sería este. Y listo. Ese es, y luego al final lo vuelves a poner, pero ya así. A ver, espérame. En el que le tomaste captura de pantalla. Así. La referencia final es
OpenAI o la inteligencia artificial que tú quieras, la fecha, en lugar de ChatGPT le vas a poner Copilot, asistente de IA Microsoft, versión día del día y mes, modelo de lenguaje de gran tamaño, eso no sé si, bueno, en general todos están ahí, y después pones el URL, o sea, la dirección completa, donde si yo le doy clic, voy a encontrar la información, porque a veces le doy clic y si no la encuentro, estás falseando las referencias. Pero ya termino, porque es muy útil este video. La narrativa y haría openai.2023.chatgpt entre cursivas, entre paréntesis, la versión del 20 de julio, no confundir con la fecha de acceso. Es la fecha de la versión del chatbot, entre corchetes iría modelo de lenguaje de gran tamaño y a continuación el URL de acceso a la IA. Es importante tener en cuenta que luego de haber hecho el prompt de la solicitud de la información a ChatGPT, le pregunté que nos proporcione 5 referencias que respalden la afirmación que acaba de hacer. ChatGPT me dio estas 5 referencias que luego de ser consultadas en Google. A ver, es importantísimo esto, pero primero voy a darle respuesta a Keilani. Entonces, después del texto donde sacamos esa información, ponemos OpenAI, fecha y al final ya la referencia con el link. Así es, exactamente así. ¿Sí? Si tú estás interpretando o escribiendo algo que hizo ChatGPT, pero que no lo estás copiando directamente, lo único que va a cambiar es que no le vas a poner comillas, pero si lo copias y pegas, le tienes que poner comillas, Keilani. Es importante, porque de lo contrario estarías cometiendo un plagio, ¿va? Y ahí no se olviden, por favor, que es muy importante, pero también quiero ser muy cuidadoso con esta información, tienen que pedirle las fuentes de referencia, se las da solitos. Entonces, si ustedes no se acuerdan, estarán perdiendo muchísimos puntos porque no están poniendo la fuente de referencia y ChatGPT se las hace solita también. Así, ¿de dónde sacaste información? Dame 5 o dame 3 fuentes de referencia donde obtuviste esta información y se las da en APA, incluso se las hace en APA. Entonces solo tienen que copiar y pegar, pero ojo, cuando yo digo que tienen que copiar y pegar, se vale copiar y pegar las fuentes de referencia. Eso sí es importante, eso sí se vale. Lo que no se vale es decirle, ChatGPT, necesito que me hagas la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz y analices el siguiente poema. ChatGPT te los hace y copian y pegan y también ponen las fuentes. Eso no se vale. Y también hay rastros y dejan marcas de que hicieron todo eso, es decir, toda la información completa si les hizo ChatGPT en 10 minutos. Ustedes deben leer el texto, plantearle dudas a ChatGPT y revisarlo. De lo contrario, estarían cometiendo plagio aun cuando hayan hecho todo esto. Por favor, necesito que me expliquen si entendieron esta parte porque es muy importante. A ver, dime, Briseida. Ahorita vamos a ver. A mí no me importa ver hasta la otra clase los fuentes de referencia. Digo, las actividades, no me importa. Pero digo que esto quede quedar muy claro. Si yo le pido a AI que me ayude a hacer un texto de análisis, pero yo analicé, leí y nada más copio y pego, ¿es plagio? A ver, otra vez. Si yo le pido a ChatGPT, Gemini o lo que sea, que me ayude a hacer un texto o análisis, pero yo analicé, leí y nada más copio y pego, ¿es plagio? Sí, sí es plagio. Lo que tienes que hacer tú, Briseida, es no dejar que todo lo haga la inteligencia artificial. Tú leíste, tú analizaste, pero yo cómo sé. Eso es lo que me tienes que poner. O sea, tú me tienes que decir, tal vez incluso me puedes decir, mi parte es esta, la parte y la forma en que me vas a decir, la parte que me ayudó inteligencia artificial es, y pones comillas. Entonces eso querrá decir que tú eso lo sacaste de ChatGPT, pero no todo. Exacto, si nada más es una parte, está bien. Lo que quiero evitar, Briseida, y para todos los demás también,
Es que cuando dicen yo analicé, yo leí, pero me apoyé en ChatGPT, pero básicamente es todo el trabajo, Brisaida, el que hacen con ChatGPT, incluidas las fuentes de referencia. Entonces, ahí hay marcas y bueno, hay algunos instrumentos que detectan si utilizaste inteligencia artificial en tus respuestas. Y si no colocas el paréntesis como se marca en el video, entonces sí estarías cometiendo plagio. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, ahorita que yo voy a abrir una fuente, voy a abrir las actividades ahorita antes de irnos, Briseida, y ahí va a aparecer cuándo sí y cuándo no es plagio. ¿Listo? Ok, ya vamos a terminar el video, ahora sí. Google Escolar se pudieron verificar que eran reales. Hay que recordar que ChatGPT puede crear referencias falsas, así que si las fuentes que nos proporciona ChatGPT son reales, precisas y relevantes, puede ser mejor leer estas fuentes originales para aprender de esa investigación y parafrasear o citar esos artículos, ya que estas serían las fuentes primarias y el contexto o el contenido generado por la IA pasaría a ser una referencia secundaria. Eso era lo que te quería contar en este video. Rápidamente, gracias por visitar el canal. Si quieres saber más sobre APA séptima edición y otros temas de interés, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en el siguiente. Ahora les voy a poner un texto que no habla de inteligencia artificial, que Leani, David, Karina, Mía y Briseida, sino habla de libros físicos, para que vean la diferencia. Se los voy a copiar de nuevo. Perdón. Para que vean la diferencia entre cita textual y paráfrasis. Ya vimos cómo poner la referencia final, pero este video solo se refiere a cita textual y paráfrasis. Espérenme porque le activé sin querer los subtítulos. Ahí va. Dura igual 2 minutos, dura muy poquito. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. Ahora se los copio. Déjenme nada más ver el vínculo y se los copio, ¿va?
Espérenme. Ahí está el segundo. De Iseida. Y ahorita te pongo el primero. Listo. Ahí están los dos. Si necesitan que los ponga, avísenme y los pongo como un mensaje en plataforma o se los mando a sus mensajeros personales. Pero avísenme. Ahora, ya que vimos esto, ya que establecimos esto, es lo mismo. Aquí, por ejemplo, eh, déjenme, lo voy a modificar porque normalmente lo hago con textos físicos, pero ya es hora de que lo haga en textos, en otro tipo de textos. En lugar de ponerle GIES 2005 en línea, lo que tendría que hacer es poner como, por favor. Tendría que poner esto. ¿Ok? En lugar de esos paréntesis que dicen GIES 2005 en línea, tendría que poner eso. Esto es una cita textual. ¿Cómo sé? Porque tiene comillas y porque está, bueno, subrayado en amarillo se los puse, porque tiene comillas. Ahí sí, literalmente, Briseida, es copiar y pegar una respuesta. Se puede, siempre y cuando no lo hagas en todo el texto y segundo, le pongas los paréntesis, que es muy importante. Ahora, en este caso, esto es una paráfrasis. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre este y este. La diferencia primero es que uno es muy corto y el primero utiliza las palabras exactas del autor, en este caso de la inteligencia artificial, y el segundo es un comentario que ustedes hacen sobre los textos que leyeron. Yo pensaría que ustedes hacen más este segundo, ¿sí? Esto que hacen ustedes, esto es lo que más frecuentemente hacen. Y entonces piensan que como esto no está, es decir, que como el GIES 2005 en línea no lo tienen que poner. ¿Por qué? Porque entonces es algo que yo hice, es mi conocimiento y en realidad es un error de pensamiento. No es tu conocimiento, tú lo tomaste de otro lugar y tú lo interpretas, pero no es tuyo. Quiero ser muy claro con eso. Si yo lo pongo así, ese conocimiento ya sabemos que no es tuyo, tú lo estás tomando prestado de otra persona. Pero aquí, aunque lo comentes, aunque no sea del autor 100%, tú estás tomando la información que él te dio para tus propios fines y si no colocas la fuente, es plagio. Ojo ahí, por favor. Ahí tendrías que poner exactamente lo mismo que sería esto. ¿Ok? Exactamente igual. Ahora, otra cosa es esto. Otra cosa es lo que va al final, las referencias. Aquí sería esto. Aquí, para ponerlo en otros términos, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y entonces tendría que ser, en lugar de prepa línea CEP, tendría que ser open el autor, entre comillas. Obviamente el autor no es un autor como cualquier otro. Open AI 2019. Busco el texto, no sé, análisis literario. En lugar de poner plataforma prepa en línea CEP, le voy a poner, ¿cómo se llama? Chatgpt.com. Eso es lo que le voy a poner. Espérenme, nada más lo estoy modificando. Chatgpt.com. Ese es el nombre de la página. Y a continuación voy a poner el URL, es decir, el link al que yo encontré eso. ¿Ok? Eso me indicará que si yo voy a ese link, voy a encontrar lo que ustedes dicen que tengo que encontrar. Por favor, nada más, para ir cerrando con la sesión, se me pasó muy rápido. ¿Está claro? Por favor, Karina, David, Mía, Briseida y Keilani, denme su like, más bien denme un pulgar arriba para saber que entendieron esta parte. David dice, para confirmar, ¿hay que poner entre comillas la parte que nos ayuda a la inteligencia artificial o de una información? Sí. Si tomas exactamente las palabras, David, sí las tienes que poner. Si no, de todos modos tienes que poner el paréntesis. En los dos casos tienes que poner este paréntesis que está aquí. ¿Sí? En lugar de GIES 2005 en línea, tienes que poner esto aquí. Lo voy a ejemplificar con una actividad del texto. Miren. A ver. Espérenme. No sé qué le pasó. Ya voy. Se acabó. Espérenme. Se me acabó porque estuve más. Voy a abrir la actividad de integradora 1.
La voy a explicar con detenimiento el próximo viernes, ¿eh? No hay problema. No se preocupen. Vayan adelantándola si quieren y entonces me pueden consultar el próximo viernes. Mira, yo tengo aquí, la pueden mostrar incluso o mandarme sus respuestas y yo las muestro y les digo qué hacer y qué no hacer. Ustedes verán un formato como este. ¿Sí? ¿Todos lo están viendo? Ustedes verán este formato, ¿ok? Perfecto. Ahora, ya que lo tienen, vamos a suponer que Briseida, o vamos a suponer que tú, David, yo te pido aquí, por cierto, eso sí es verdad, donde dice, ¿quién es el autor? Le voy a poner aquí, Sor Juana. Ahí, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ok? Pero no basta con eso. Ustedes, es muy sencillo, obvio, no, es muy sencilla esa pregunta. Me tienen que poner aquí una pequeña biografía de Sor Juana. Entonces vamos a suponer que yo le pregunto a ChatGPT, ¿no? ChatGPT, dame una biografía de Sor Juana. Listo. Me está dando una biografía de Sor Juana. Vamos a suponer que yo utilizo esta. Copio. Pego. Ahí está, ¿ok? Primero, lo que voy a hacer es quitarle las negritas. Eso es indicación de inteligencia artificial. Entonces, le voy a quitar las negritas. Ya se las quité. Listo. Ahora, ya que lo tengo aquí, esta información no es mía. Le tengo que poner comillas, comillas. Y aquí le tengo que poner OpenAI 2025. ¿Ok? ¿Se entendió esto que hice? Por favor, confírmeme con un pulgar arriba, por favor. Gracias, Keilani. Los demás, gracias, David. Esto sí es válido, Mía. Simplemente porque tú le estás colocando esto. Esto es la base para que no sea plagio. Esto que estás viendo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, nada más, Mía. No puedes hacer esto en todas las respuestas. Porque entonces sí sería plagio de todo. Alguien más lo está haciendo por ti. Bueno, no plagio. Sería deshonesto en realidad. Porque alguien lo está haciendo por ti. No tú. Entonces vamos a suponer que yo le pongo aquí. ¿Cuál es el contenido? No sé, no. ¿Cuál es la intención del autor? Ah, pues que su amor sea correspondido, ¿no? Listo. Ahí no estoy utilizando inteligencia artificial. Eso proviene de mí. No tengo que colocar nada, ¿eh? ¿Sí? Es muy importante. Y luego ya contesto. Bueno, lo voy a especificar más el viernes. Voy a explicar mucho esto. Ya no voy a tener que repetir lo de inteligencia artificial. Pero aquí pongo referencias. ¿Sí? ¿Qué fuentes de referencia utilicé? Los 3 textos que leí y ChatGPT. Entonces tengo que poner 4 ejemplos, 4 hasta acá al final, acá. Tengo que poner lecturas de Sor Juana, de Rubén Darío y de, ¿cómo se llama el otro? Juan Ruiz de Alarcón. Y al final bueno, no, en realidad va en orden alfabético. Es OpenAI. ¿Ok? Ya les voy a enseñar el próximo viernes cómo colocar las fuentes de referencia. ¿Sí? Pero en teoría, bueno, no en teoría, es obligatorio que en su actividad 1 estén esos 4 fuentes de referencia. Si utilizan ChatGPT, si no utilizan, no hay ningún problema. ¿Ok? Por favor, dudas sobre esto. Sé que tienen dudas sobre las actividades. Ahorita no tenemos tiempo para eso. El viernes me voy a extender. Sin embargo, les voy a pedir si tienen dudas sobre esto de la inteligencia artificial. Y por supuesto, si tienen más dudas, por supuesto que lo puedo repetir. Toda esta información la puedo repetir en el día próximo viernes. Porque tengan dudas específicas. Pero obviamente si alguien me pregunta desde cero, pues va a ser muy difícil porque le voy a decir mejor ve el video de la sesión 1. Que se los voy a estar disponible más o menos en unos media hora. ¿Ok? Por favor, nada más, otra vez, sé que les pido mucho esto, pero pónganme un like, iba a decir un like, pero en realidad es un pulgar arriba, para saber que entendieron, que no hay dudas y que nos podemos despedir por el día de hoy. Si tienen dudas, evidentemente escríbanlas, no hay ningún problema. Sé que es demasiado quisquilloso, sé que es muy exigente, pero así se van a acostumbrar a hacerlo de ahora en adelante. Sí, claro. ¿Cómo se citaba la referencia?
Más bien, cómo colocar la referencia o, Keilani, o cómo hacer citas, porque son dos cosas distintas. Este, espérame, déjame, te voy a poner una completa, ¿eh? Ahí está. Nada más aclárame, por favor, Keilani. Pero bueno, voy a intentar saber lo que tú quieres decir. Para la última. Ujú. Esto, espero. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer la referencia? Ahí está. La voy a presentar completa, la voy a poner pantalla completa. Ahí está. Esta es la forma de referenciar un material de prepa en línea CEP. Y la de abajo es la forma de referenciar una entrada de inteligencia artificial. La segunda, por ejemplo, dice OpenAI. Bueno, le voy a cambiar el año porque no es 2019. Ay. Déjenme ver, ya la perdí. Aquí está. Este sería, no sería 2019, sino 2025. Ahora sí, ya está correcta. Pasamos acá y listo. Ahora sí. Vean, OpenAI sería el autor, entre comillas, 2025. Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, chatgpt.com y el URL, que sería el link. Así debería serlo. Ahora bien, para cerrar con esto. David, Karina, Briseida, etcétera, Mía y Keilani. Si ustedes buscan biografía de Sor Juana, eso es una entrada. Pero si buscan biografía de Rubén Darío y si buscan biografía de Juan Ruiz de Alarcón, son dos diferentes, ¿eh? O sea, ahí tendrían que tener tres referencias. Aunque todas sean de ChatGPT, tendrían que poner referencias. Y si buscan todas las preguntas, Briseida, tienen que poner las 10 preguntas como fuente de referencia, aunque sean del mismo lugar, no importa. Sé que es tedioso, sé que es aburrido, pero eso nos evita el plagio y ustedes hacen textos académicamente cada vez más perfectos, que es lo que yo estoy buscando de ustedes. No solo es el análisis literario, sino que hagan textos académicamente más logrados y mucho mejores, porque esto es módulo 4, pero cuando lleguen al módulo 20, los profesores son mucho más exigentes y entonces les van a decir cosas como estas que son muy quisquillosos. Yo soy muy quisquilloso, pero también entiendo que estamos en los primeros módulos, pero ya en el módulo 20 el profesor ya no va a ser paciente porque asume que ustedes ya van a tener que saber esto, ¿va? Bueno, ahora sí, perdón, pero este tema me gusta, entonces trato de explicarlo con, con emoción, digámoslo así. Muchas gracias Karina, David, Mía, Briseida y Keilani por haber asistido a esta sesión número 1, Textos y Visiones del Mundo. Gracias por su participación y asistencia. No se preocupen, tienen su participación de hoy, no hay ningún problema, no voy a medir nada de eso. Pero el viernes, pues preguntas así como estas que todos participaron y preguntaron cosas, ahí yo considero eso una participación. Y al mismo tiempo les ayudo a sacar su duda y tienen puntos extra. Así que es un ganar-ganar, ¿ok? Repito, gracias por estar esta tarde, miércoles 22 de octubre 2025, en sesión número 1, Textos y Visiones del Mundo. Y que tengan, como muy bien dice Mía, un muy buen resto de miércoles y gracias. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes.